hoy la composición de textos literarios. Voy a abrir el PDF. En sus libros corresponde a la página 95. Pero antes de meternos de lleno en el tema de hoy, repasemos brevemente lo que vimos la semana anterior. La lectura por placer, ¿ya? Entonces aquí volvimos a leer lo que era la lectura exploratoria y lo que era la lectura comprensiva, en la página 92 y 93. Díganme, por favor, cómo se realiza la lectura exploratoria y cómo se realiza la lectura comprensiva. Repito, cómo se realiza la lectura exploratoria y cómo se realiza la lectura comprensiva. Ojo que esto ya vimos la semana anterior y de hecho les dije que les iba a volver a preguntar. Ya a estas alturas ya deberían saber cómo se hace la lectura exploratoria y cómo se hace la lectura comprensiva. Es importante que sepan esto porque esto lo van a aplicar. En el resto del colegio, los que sigan la universidad en la universidad, los que tengan un trabajo en el que les toca leer bastante también van a aplicar esto. Cómo se realiza la lectura exploratoria y cómo se realiza la lectura comprensiva. Buenas noches, Luisa. Bueno, la exploratoria se realiza más o menos encajándonos por el título, primer párrafo, de capítulos y lo importante al último, el último párrafo. Más o menos. ¿Y la lectura comprensiva? La lectura comprensiva toca leer varias veces el texto Bien. lentamente, con una visión generalmente buena y buscar palabras que no entendemos o un significado de palabras. Bien, bien, señor Quilumba, tienes una idea al menos un poquito más claro que los demás estudiantes de cómo se hace la lectura exploratoria y cómo se hace la lectura comprensiva. De pronto alguien más que quiera completar o concretar lo que dijo el señor Quilumba. ¿Cómo se hace la lectura exploratoria y cómo se hace la lectura comprensiva? Byron Morales, ¿tú ibas a decir algo? Sí, le iba a decir de la lectura comprensiva que toca releer y releer para uno también Sí, ir entendiendo, por sí. leer por párrafo, y algunas palabras que por ejemplo, no encuentre, tal vez buscar en el diccionario. Eso le iba a decir, Luis, Sí, que eso me es ganó correcto respecto a la lectura comprensiva. ¿De pronto sabes cómo se hace la lectura exploratoria o la selectiva? lectura, la lectura exploratoria. Tal vez sería que leamos el título del libro o texto, ¿Qué o más? primeramente el párrafo El primer párrafo, ¿qué más? del primer capítulo. Si es que es un libro, leemos todito el primer capítulo, después ¿qué? Mm, Las primeras oraciones. Las primeras es- oraciones de los párrafos que siguen. ¿Y con qué termina? Con el último párrafo. Y Último leemos el párrafo. último párrafo completo.
Listo. Así es como se hace la lectura exploratoria. Es correcto. Leemos el título, leemos todito el primer párrafo o todito el primer capítulo. Y de ahí, todito lo demás del libro, solo leamos las primeras oraciones de los demás párrafos, con la intención de terminar el libro rápido y de tener una idea general de qué trata el libro. Leemos las primeras oraciones de todito los demás párrafos y leemos el último párrafo completo. Esa es la lectura exploratoria o selectiva. No leemos todito, sino que leemos partes. ¿Sí? No leemos todo, sino que leemos selectivamente. ¿Ok? El título, el primer párrafo, las primeras oraciones de toditos los demás párrafos y el último párrafo. Listo. Lectura exploratoria. Hago eso para terminar un libro rápido. Y la lectura comprensiva, leo y releo todo. Ahí sí leo todito, no me salto nada. Leo y releo varias veces y palabras que no entiendo las busco en el diccionario o puedo también deducir su significado entendiendo el resto de la oración y dándole un sentido a la palabra que no entendí en base al contexto de la oración en la que aparece. ¿Ok? Deduzco su significado. Esas son las dos opciones que puedo hacer con palabras que no sé qué significan. Muy bien. En la página 92 también nos habla acerca del propósito de la lectura. De forma breve, ¿cuál es el propósito de la lectura? ¿Con qué propósito leen ustedes? Con el propósito de entretenernos, aprender o a investigar, para educarnos también. Perfecto. Perfecto. Yo leo con todas esas intenciones, para aprender más, para informarme, para desarrollarme como ser humano. Últimamente esa era la conclusión, ¿no? Nos desarrollamos, crecemos personalmente, ¿sí? Crecemos como seres humanos. Crecemos en nuestra cosmovisión, en nuestra forma de ver el mundo, ¿ok? Nuestra forma de entender a las demás personas. La página 93 nos habla acerca de los géneros en los que se subdividen los textos literarios. Habían tres géneros. El género narrativo, el género lírico o poético y el género dramático. Tal como sugiere su nombre, el género narrativo es aquel en el que se va narrando una historia. Se narran unos hechos o acontecimientos que les sucedieron a unos personajes en un determinado tiempo y espacio. Una narración, ese es el género narrativo, la narración de una historia. Género lírico o poético, como sugiere su nombre, es la expresión de sentimientos y emociones generalmente a través de versos. Y el género dramático, tal como sugiere su nombre, es aquel que se va a dramatizar delante de un público. El teatro, por ejemplo. Y en la página 94 teníamos un ejemplo de un cuento popular, El abuelo y el nieto. Así de forma breve, ¿qué es lo que podíamos aprender del cuento El abuelo y el nieto? ¿Cuál fue la moraleja que sacamos de ese cuento? Hay que tratar a las personas con respeto y prácticamente tratar a... Sí, hay que tratar a las personas con respeto, está bien, es verdad. Prácticamente hay que tratar bien para que a nosotros también nos trate con respeto. Pues idealmente, aunque a veces no nos traten bien, igual debemos tratar bien a la gente. Pero Así mostramos que van somos aprendiendo Más que todo hay que a tener por- respeto, amor, cariño, comprensión hacia las personas mayores que son parte de nosotros. como nosotros hacia... mismos también, a nuestros hijos también, para que ellos sigan adelante así. Sí, que tengamos mucho cuidado con lo que les enseñamos a nuestros hijos. Porque eso es lo que van a... Y no con lo que les enseñamos con nuestras palabras, sino más bien con nuestras acciones, porque ellos aprenden más viendo lo que hacemos que escuchando lo que decimos. Entonces, que tengamos mucho cuidado con las cosas que hacemos delante de nuestros hijos, porque eso es lo que están aprendiendo. ¿Ok?
Y que sí, que debemos tratar con respeto, amar a los adultos mayores de nuestras familias. Porque eso es lo que nuestros hijos van a aprender. Bien. Y llegamos al tema del día de hoy, la composición de textos literarios. Página 95. ¿Me confirma si se puede ver bien ahí la composición de textos literarios? Licenciado. ¿Sí? Sí, Ok. sí. Página 95. De esta página les quiero hacer la pregunta, ¿cuáles son los pasos de la redacción? ¿Y en qué consiste cada uno? El primer paso Tal es la vez preescritura. ¿Bien? Luego el El segundo. proceso de la escritura y Gracias. finalmente el proceso de revisión. Correcto. Esos son los 3 pasos de la redacción. La preescritura, la escritura y la revisión. Esos son los 3 pasos de la escritura. Siempre que ustedes vayan a escribir, hagan estos 3 pasos. ¿En qué consiste la preescritura? ¿De qué trata la preescritura? en recolectar, clasificar y sistematizar. ¿Qué cosa? ¿Qué vas a recolectar, qué vas a clasificar y qué vas a sistematizar? Ideas. Información que vamos obteniendo de varias fuentes. Bien, sí. Entonces, miren, en la preescritura ustedes primero recolectan. ¿Qué significa recolectar? Buscar. Primero van a buscar información sobre el tema que quieran escribir. Ya saben que pueden buscar en las bibliotecas o en el internet. Ya saben que si es que buscan en el internet, no todas las páginas web son confiables. Ya saben cómo buscar las páginas web más confiables, ¿ok? Entonces, primero investigamos. La preescritura es investigar, obtener información, leer bastante, que lo que han escrito otras personas, ahí les puede ser útil la lectura exploratoria, ¿ok? Vamos a leer bastante antes de escribir. Antes de escribir nuestro propio texto, nos conviene investigar, nos conviene leer qué es lo que dicen otras personas respecto al tema que queremos escribir. Investigamos, leemos lo que escribieron otras personas. Y de ahí sí, clasificamos la información. La organizamos. En este punto nos es útil los organizadores gráficos que vimos al final de la unidad 2. Si recuerdan, en la página 66, 67 y 68 nos hablan acerca del esquema, el cuadro sinóptico y el mapa conceptual. Esos son organizadores gráficos que nos sirven para organizar la información que estamos leyendo. Y al organizarla, nosotros mismos la entendemos mejor. La retenemos mejor. El organizar la información en una de estas herramientas nos ayudan a entender mejor la información y nos ayudan a recordarla después, nos ayudan a nuestra memorización, ¿ok? Todo eso entra dentro de clasificar y también dentro de sistematizar, ¿ok? Organizar la información que hemos leído, ¿ya? Entonces miren que hay todito un trabajo de investigación y de organización de la información antes de ponernos a escribir. ¿Ok? Esto es el paso de la preescritura. Esto nos va a ayudar a tener una idea clara de qué es lo que vamos a escribir en nuestro texto. ¿Ok? Hacer esto primero. Bien, esa es la preescritura. ¿De qué trata la escritura? De transcribir la información que ya tenemos organizada, hacer un borrador. Perfecto. Tal como sugiere su nombre, en la escritura por fin me pongo, después de que leí bastante, después de que organicé lo que leí, la información que leí,
y después de que yo mismo la haya entendido bien, la haya interpretado y adaptado, ¿ok? Después de todo eso, ahí recién me pongo a escribir el primer borrador de mi trabajo, ¿ok? Transfiero todos los conceptos e ideas con palabras fluidas, ¿ok? Tomo en cuenta una buena ortografía. Tomo en cuenta una estructura correcta, la sintaxis, ¿ok? Que el texto que yo vaya escribiendo tenga coherencia. Ustedes ya saben lo que es la coherencia, ¿sí? Lo vimos en las páginas 80 y 81. Ahí nos habla bastante de qué es la coherencia. Les hago el recordatorio brevemente. La coherencia es que las ideas que vayamos escribiendo las vayamos presentando en un orden lógico, de las ideas generales a las ideas secundarias, o en un orden cronológico, qué es lo que sucedió primero, qué sucedió después y qué sucedió al final, ¿ok? Esa es la coherencia, presentar la información en un orden lógico. Pero la coherencia también dice, el texto debe ser claro, que se entienda, breve, original, preciso, completo y correcto. Más adelante vamos a ver cada una de estas un poquito más de qué trata, ¿ya? Todo eso hay que tomar en cuenta al momento de escribir, ¿sí? Dice, cuidar las convenciones de la escritura, como la ortografía, la puntuación y el uso de mayúsculas. Aquí va una pregunta, otra pregunta. ¿Es importante escribir bien? Claro, licenciado. ¿Es importante organizar nuestras ideas? Sí, licenciado. Sí. ¿Es importante tener una buena ortografía? Sí, Sí, para poder sí, entenderlo. Sí, licenciado. Ok, una pregunta más fuerte. ¿Por qué es importante? Ya me dijeron que sí, todito eso es importante. ¿Por qué? Para poder comprender lo que escribimos. También para que el lector pueda entender lo que uno se escribe. Bien. Sobre todo es por eso. Para que el otro entienda lo que yo escribí. Fernando, ¿ibas a decir algo? No, listen. ¿No? Ok. Por eso es importante. Si es que yo no organizo bien mis ideas, si es que yo no tengo una buena ortografía, si es que yo en sí no sé escribir bien, no voy a poder transmitir un mensaje escrito. La persona que lea lo que yo escribí no me va a entender. Va a entender algo que yo no quise decir. ¿Ok? Va a haber error en la comunicación. Yo estoy tratando de transmitir una cosa, pero como no la transmito bien, la persona, mi receptor, no la recibe bien. Entiende mal lo que quise decir o no lo entiende. Por eso es importante saber escribir bien. Buena ortografía, ordenar las ideas, utilizar las leyes de la escritura, que sea breve, que no me ande con rodeos, que evite las repeticiones excesivas, todo eso que ya aprendimos. ¿Sí? Todo eso hay que tomar en cuenta para escribir bien. Mayra, ¿ibas a decir algo? No, licenciado. Ahora. Y teníamos un último paso en la redacción. Ya vimos la preescritura, todito un trabajo de investigación previo, de leer bastante antes de ponernos a escribir nuestro propio texto y de organizar lo que leímos, organizar la información. La escritura en la que por fin ya nos ponemos a escribir nuestro propio texto, tomando en cuenta todo lo que debemos tomar en cuenta para un buen escrito. ¿Okay? Y finalmente, la revisión. ¿De qué trata la revisión? Donde tenemos que releer el texto, adaptarnos de la forma para escribir, usar amplio el vocabulario y corregir lo que es la ortografía, puntuación, estilo, el uso de mayúsculas, etcétera. Perfecto. Todo eso es lo que yo voy a hacer en la revisión. Cuando ustedes terminen de escribir algo, siempre es importante de que lean lo que escribieron, que lo corrijan, ¿sí? Mientras ustedes lo van leyendo, se van dando cuenta, quizá lo puedo poner de otro modo para que mis lectores lo entiendan mejor. Quizá puedo hacer estas oraciones más sencillas.
para que sea más fácil de entender. Quizá puedo... bueno, aquí descubrí algunos errores de ortografía y algunos errores de gramática. Debo corregirlos. Aquí descubrí algunos errores de puntuación. Debo corregirlos. Aquí me doy cuenta que estoy usando la misma palabra un montón de veces. Quizá debo usar sinónimos para evitar las repeticiones excesivas que hacen del texto aburrido y difícil de entender. ¿Ok? Entonces, después, siempre que ustedes escriban algo, lean lo que escribieron y corríjanlo. ¿Sí? Es un paso muy importante en la redacción. Todos los escritores hacen esto, hasta los escritores más grandes, hasta los que escriben para el periódico. Ellos nunca publican algo sin haberlo leído primero y sin haberlo corregido. ¿Sí? Entonces, esto siempre hay que hacerlo siempre que se escriba. Revisar y corregir lo que ustedes escribieron, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? No, Lisen, todo claro. Lisen, una consulta. Dígame. Esto que usted ahorita acaba de explicar era la tarea que tocaba subirla para hoy día, ¿verdad? Está una parte de la tarea aquí. Sí. Esto había que tomar en cuenta al momento de escribir. Sí, porque ya despejó mis dudas. Gracias, Liz. Ya. Sigamos. En la página 95 mismo tenemos al lado derecho, dice leyes de los elementos de la comunicación. Aquí les quiero hacer la pregunta, ¿cuáles son las leyes de los elementos de la comunicación y de qué trata cada una? Las leyes serían claridad, brevedad, precisión, corrección, totalidad y originalidad. Sí, correcto, todo esto. Todo esto hay que tomarlo en cuenta al momento de escribir. Ahora, ¿de qué trata la claridad? Que hay que escribir con un máximo de sencillez Sí, para Que sea poder comprensible. transmitir el mensaje. sí. ¿Alguien más iba a decir algo? Bueno. Que sea claro, tal como sugiere su nombre, que lo que yo escriba sea claro, que sea fácil de entender, ¿sí? Porque si ustedes ponen a alguien a leer algo que ustedes escribieron, pero resulta que es difícil de entender, uno, no lo van a entender y dos, se van a aburrir y no van a querer leer, ¿ya? Entonces, todo lo que ustedes escriban debe ser fácil de entender, debe ser sencillo, debe ser claro, debe ser entendible, ¿bien? Aquí brevemente recuerdo, en la página 80 dice esto, justo después de que vimos el tema de las oraciones compuestas. Dice que debemos limitar el uso de oraciones compuestas, porque demasiadas oraciones compuestas hace de la lectura más pausada y más difícil. ¿Okay? Está bien utilizar oraciones compuestas, pero no demasiadas. Tomen en cuenta esto al momento de escribir. Es mejor usar oraciones simples. Es mejor, en un párrafo, tener varias oraciones cortas que tratar de presentar un párrafo de una sola oración. Que eso lo hacen mucho en los proyectos de grado. ¿Ya? De paso les anticipo. Hacen eso demasiado en los proyectos de grado. Presentan párrafos de una sola oración. Demasiadas largas. Que uno pierde el hilo de qué rayos quiso decir aquí. ¿Ya? Entonces, por favor, hagan oraciones sencillas. Usan oraciones simples. Háganse amigos del punto seguido. Eso ayuda a que el lector entienda lo que están tratando de comunicar. ¿De acuerdo? La claridad, la sencillez es importante. Brevedad. ¿De qué trata la brevedad? Que el texto tenga un mínimo de palabras posible, para que no sea tan Es una aburrido máxima el texto. un mínimo de palabras.
O sea, el texto- intentar dar la máxima información en un mínimo de palabras. Ya, ahí está un poquito más claro, ¿ya? Brindamos la mayor información con el mínimo de palabras posibles. Les explico esta parte. También me ha sucedido cuando reviso los proyectos de grado. Se dan vueltas y vueltas en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo. No comunican nada nuevo. Solo ponen lo mismo que ya dijeron, pero usando otras palabras. Eso se llama palabrería. ¿Okay? Decir lo mismo y lo mismo una y otra vez, nada más cambiando las palabras. Eso aburre. ¿Okay? Eso hace que el texto sea difícil de entender. Cuando yo escribo, lo correcto es, uno, decir las cosas en una sola oración y no repetirlo más. ¿Ya? La siguiente oración va a presentar información nueva, algo que todavía no he dicho. La siguiente oración presenta información nueva. Claro, todas las oraciones deben tener un orden lógico, una coherencia, lo que ya vimos que es coherencia. Que las ideas que yo vaya presentando tengan un orden lógico, un razonamiento lógico, ¿ya? Pero no es bueno repetir y repetir lo mismo y lo mismo. A eso se refiere la brevedad, ¿sí? Brindamos la mayor información con el mínimo de palabras posibles. Hay veces que los estudiantes brindan una sola idea, una sola cantidad de información nueva y lo presentan en una página entera. ¿Cómo lo hacen? Pues sencillo. Dicen lo mismo y lo mismo una y otra vez. Eso no se debe hacer, ¿ya? Sean breves. No repitan la información que ya presentaron. Presenten información nueva en oraciones nuevas. ¿Está bien? ¿Está claro? Sí, No licenciado. usen palabrería. No usen la palabrería constante, ¿sí? Eso aburre. Bien, sigamos. Precisión. ¿De qué trata la precisión? ¿De qué trata la precisión? ¿Se me escucha? ¿Me confirman si se me escucha? Sí, licenciado. ¿De qué trata la precisión? En focalizarnos en el propósito del texto. ¿Y qué es lo que entienden por focalizarnos en el propósito del texto? Que debemos, o sea, que en lo que nos interesa andar sin rodeos, o sea, Debemos concentrarnos en el propósito. ujú, exacto. Les doy un ejemplo. De pronto esto se entienda mejor con un ejemplo. Un ejemplo que me sucedió a mí con un proyecto de grado. Un estudiante tenía de tema, no me acuerdo exactamente cómo era el título, pero el tema era más o menos las consecuencias, digamos, ¿sí? Las consecuencias sobre la salud, ojo con eso, del COVID. ¿Okay? ¿Cuáles son las afectaciones sobre la salud que ha tenido el COVID? ¿Y con qué propósito vamos a analizar eso? Con el propósito de presentar formas de evitar el contagio del COVID o prevenir el contagio del COVID y si en el caso de que ya estás contagiado, cosas a tomar en cuenta para sobrevivir el contagio del COVID, ¿sí? Para salir de esa enfermedad. De eso trataba el proyecto de grado. Y el estudiante dedicó páginas enteras para hablar sobre las afectaciones en el sistema educativo. ¿Cómo afectó el COVID al sistema educativo? Dedicó otro tanto de hojas para explicar cómo afectó el COVID a la economía de Cayambe. Eso no tiene nada que ver con tu proyecto de grado, le dije al señor. Y le tocó cambiar casi 2-3 páginas completas que ya había escrito. Porque el tema de su proyecto de grado trataba de las consecuencias sobre la salud. ¿Por qué me hablas sobre
las consecuencias sobre la economía o las consecuencias sobre la educación. Cada uno de esos es un tema aparte y merecen su propio proyecto de grado, le dije. A eso se refiere la precisión. Me voy a enfocar en lo que yo me propuse escribir. No me voy a ir a otro tema. Esa es la precisión. Me enfoco en el tema que yo decidí escribir y no me distraigo con otro tema. ¿Alguien iba a preguntar algo? Listo, ¿está claro? Entonces, esa es la precisión. No desviarme a otro tema. Ya, licenciado. Ok, corrección. ¿De qué trata la corrección? Debemos escribir correctamente, como cumpliendo las normas gramaticales y estructurales. Sí, corrección, que básicamente que escribamos correctamente. Y tal como sugiere su nombre. Que una vez que hayamos terminado de escribir, leemos lo que escribimos y corregimos. ¿Sí? La mejoramos. La hacemos más entendible para nuestros lectores. Simplificamos oraciones. Borramos repeticiones excesivas. Todo eso, todo eso entra en la corrección, ¿ya? Totalidad. ¿De qué trata la totalidad? Que no debemos dar la impresión a transmitir un mensaje incompleto. Sí, tal como dice ahí, nunca transmitimos mensajes incompletos. Si ustedes se meten a escribir sobre un tema, pues termínenlo, ¿sí? No lo dejen en el aire. No concluyan su escrito dejándole al lector con más preguntas de las que tuvo antes de leer su texto, ¿sí? Todas las preguntas que le puedan surgir al lector deben responderlas en su escrito. A eso se refiere la totalidad, que el texto esté completo, que no esté incompleto. Está incompleto cuando me dejas con más preguntas, cuando todavía tengo preguntas que no me respondiste. Ahí está incompleto, ¿de acuerdo? Entonces, totalidad, aquí yo respondo todas las preguntas que le pueden surgir al lector sobre el tema. Y la última, originalidad. ¿De qué trata la originalidad? Que hay que presentar ideas propias y no copiar. Sí, es verdad. En el caso de trabajos de investigación, pues lo correcto es fundamentar lo que escribimos en base a lo que dijeron o lo que otras personas ya investigaron. Citar siempre. Exacto. En el caso de que yo pues quiera presentar lo que otra persona dijo, lo correcto es siempre citar, lo cual ustedes ya aprendieron, hacer citas directas y hacer citas indirectas. Ambas se usan, ¿ya? Ya saben presentar las citas usando las normas APA. Eso lo vimos hace un poco de temas, ¿ya? Entonces, otro dato importante que les quiero dar sobre los trabajos de investigación. Un trabajo de investigación no puede ser 100% copia de lo que dijeron otras personas, ¿ya? Es decir, yo no puedo presentar un trabajo de investigación en el que la totalidad del trabajo, les pongo el ejemplo de su proyecto de grado. Su proyecto de grado debe ser aproximadamente unas 12 hojas, ¿ya? Yo no puedo presentar 12 hojas de puro control C, control V, ¿ya? Máximo puede ser quizá un 30% de mi trabajo. Es decir, de las 12 hojas que yo voy a presentar de mi proyecto de grado, máximo unas 3 hojas, 3 hojas y media más o menos, más o menos unas 3 hojas y media máximo, pueden ser cosas que dijeron otras personas. Máximo. Y el resto de mi trabajo de investigación es propio, algo que yo escribí, algo que no se lo copié a otro, un análisis propio. Una una adaptación de una metodología en un caso específico que le sucede en mi ciudad, ¿sí? O en mi barrio, en mi realidad, ¿ok? Entonces, ojo con eso, su proyecto de grado, pues no puede ser 100% copia.
Máximo un 30% puede ser sacado de otros autores. El resto del 70% debe ser original suyo. Bien, a eso se refiere la originalidad, que lo que yo voy a presentar es completamente nuevo. Nadie más lo ha tratado todavía. Y llegamos a la página 96. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Está entendido, licenciado. Ya. Página 96. Lleva por título algunas formas que se pueden usar en la narración. Entonces aquí, claro, surge la pregunta, ¿cuáles son algunas de las formas que se pueden usar en la narración? ¿Y de qué trata cada una? Claro. La descripción, narración, la persuasión, el persuasión, diálogo y comparación. Símil y comparación. Listo. Estas son algunas de las formas que se pueden utilizar en la narración. ¿De qué trata la descripción? Su nombre mismo lo sugiere. Describir detalladamente el lugar en que se desarrolla la narración, el lugar, los personajes y objetos, cosas. Ejemplo. Listo. La descripción, tal como sugiere su nombre, es una forma que se utiliza en las obras literarias en las que el autor se pone a describir cómo son las personas, quizá físicamente, qué es lo que llevan puesto, de qué color es, quizá describe sus emociones, sus sentimientos, quizá pueden describir cómo es el ambiente, el lugar. Aquí hay una puerta, allá hay una mesa, la mesa es de madera, es grande y pesada, pueden caber como 8 personas. Listo, describir cómo son los lugares, cómo son los objetos, de qué color, de qué tamaño, cuánto pesa, etc. Esa es la descripción, una de las formas que se utiliza en las composiciones literarias narrativas, la descripción, en el que nos ponemos a describir personas, objetos, animales, lugares, etc. ¿Ya? ¿De qué trata la narración? Su nombre también lo sugiere. Narrar una historia real o imaginaria. Bien, exacto. Tal como sugiere su nombre. Narramos algo que le sucedió a alguien. Unos acontecimientos que le sucedieron a unos personajes. Una historia. Narramos una historia. Esa es la narración. Una de las formas principales que se utiliza en las composiciones literarias narrativas. Ojo que estas son las formas que ustedes podían utilizar en su tarea. ¿Sí? Estas son las formas que se utilizan en obras literarias narrativas, en novelas. ¿Ya? La narración. La persuasión. ¿De qué trata la persuasión? Su nombre también lo sugiere. Donde tiene propósito de cambiar la visión del lector. Sí, es verdad. Poder de convencimiento. Con el fin de convencer al lector. Exacto. Convencimiento. Sí. Les explico esto. Lo que dijeron está muy bien, ¿ya? Les explico esto. Hay algunas novelas cuyo objetivo es quizá transmitir los valores morales del autor, en la cual pues el autor se crea toda una historia en la que algo le sucede a unos personajes y en la que los personajes quizá toman decisiones de las cuales nosotros podemos aprender para nuestra propia vida. Les pongo el ejemplo, hay un autor mexicano que se llama Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Hay un libro famoso que él escribió que se llama Sangre de Campeón. Es posible que algunos de ustedes tengan este libro en su casa porque es una lectura que generalmente se les manda a sus hijos. ¿Ya? ¿De pronto alguien ha escuchado el libro Sangre de Campeón? No. No, ok. Bueno, les digo brevemente de qué trata. Hay un niño que pues la está pasando muy mal en el colegio, en la escuela. La mandan generalmente a sus hijos porque pues es una novela con la que sus hijos quizá podrían identificarse.
ya la está pasando mal en el colegio, quizá bullying, quizá en la casa tampoco la pasa del todo bien, y pues él comienza a hablar con personas que le pudieran ayudar, y pues estas personas pues le van dando consejos para la vida que ellos pueden aplicar, que sus hijos podrían aplicar para su vida académica, ¿ok? Entonces, ese es un ejemplo de obra literaria cuyo objetivo es quizá persuadirte, quizá convencerte respecto a valores morales. ¿Okay? Algunas otras obras literarias podrían tener el objetivo de convencerte sobre religión o quizá convencerte sobre alguna postura política. ¿Okay? Esa es la persuasión, el tratar de convencerle al autor a pensar del modo que el autor piensa, que se usa bastante. ¿Okay? Bien, persuasión, diálogo. ¿De qué trata el diálogo? Puede ser en el que interviene el narrador y en el que intervienen también los mismos autores, pues se puede decir, que también tienen diálogo los participantes, los autores. Bueno, ahí te confundiste un poco. El narrador generalmente no. ¿Ya? Entonces estoy mal. O sea, el narrador, lo que dice aquí, él inserta el discurso de las palabras de los personajes, pero no es que el narrador habla directamente con los personajes. El diálogo ya vimos ampliamente, ¿sí? En la página 80, me acuerdo. En la página 82, ¿ya? De sus libros. En la página 82 ya vimos el tema del diálogo en una página entera. No, ¿Ya? dicen, yo lo que decía, me refería era que el narrador narraba cierta parte y que también los autores también tenían cierta parte en su diálogo entre ellos. Es Los decir, autores no. Porque hablemos claramente, el autor es el que escribió el libro. ¿Quiénes son los que participan del diálogo? No, los personajes. Los personajes, ya, hablemos Eso me claramente, equivoqué. los Entonces, personajes. eso. Tienen ¿Ya? su diálogo también entre ellos. A eso me refería. Exacto. Exacto. Entonces, el diálogo, tal como sugiere su nombre. Dentro, pues, de las novelas, tenemos personajes y estos personajes de vez en cuando conversan entre ellos. Ese es un diálogo. Teníamos dos formas de presentar los diálogos. ¿Ya? Teníamos el diálogo directo y el diálogo Diálogo indirecto. directo e indirecto. ¿De qué trata cada uno? O una pregunta quizá un poquito más clara. ¿Cómo se presenta dentro de la obra literaria, dentro del texto, dentro del libro, cómo se presenta un diálogo directo y cómo se presenta un diálogo indirecto? Les doy una pista. Pueden leerlo en la página 82. ¿Cómo se presenta dentro del libro, dentro de la novela? ¿Cómo se presenta un diálogo directo y cómo se presenta un diálogo indirecto? El diálogo directo es reproduciendo literariamente lo que dicen las personas. El diálogo indirecto sería contando lo que dicen las personas sin reproducir textualmente sus palabras. Perfecto, es la diferencia entre ambas. El diálogo directo, ¿qué es lo que se utiliza para abrir un diálogo directo? Para abrir y cerrar. Ponemos una raya y utilizamos verbos como dijo, exclamó o respondió en el diálogo Perfecto. directo. Perfecto. Abrimos y cerramos con rayas. Les quiero mostrar, ¿ya? Yo hasta me acuerdo en qué página está. Ok. Les estoy compartiendo
mi Edmodo, era la tarea 16, el párrafo. Voy a abrir este PDF, me confirman si lo pueden ver. Entonces, en la página 82, aquí dice, sobre todo quiero hacerles entender la diferencia entre ambas, viendo los ejemplos, ¿ya? Ejemplo de diálogo directo. Abre con raya. Ten cuidado, podrías lastimarte. Cierra con raya. Dijo Diana. Reproducimos literalmente lo que dicen las personas, los personajes, ¿ya? Palabra por palabra. ¿Qué es lo que dijo Diana? En el caso del diálogo indirecto, el ejemplo es: Diana le dijo a su hijo que tuviera cuidado porque podría lastimarse. Miren que no reproduje literalmente lo que dijo Diana, sino que el narrador mismo explicó lo que dijo Diana, usando sus propias palabras. ¿Okay? Contamos lo que dicen las personas sin reproducir textualmente sus palabras. Ahí está. Entonces, la diferencia principal entre ambas, ¿ya? Diálogo directo, abrimos y cerramos con raya lo que dijo un personaje, reproduciendo textualmente sus palabras exactas. Diálogo indirecto es el narrador el que dice lo que dijo el personaje, usando sus propias palabras. Bien. Eso respecto al diálogo, que también es otra de las formas que aparece mucho dentro de las novelas, los diálogos entre los personajes. Y la última que tenemos, esto ya leímos, voy a cerrarlo. Creo que está aquí. Y la última era símil y comparación. Me confirma si se puede ver. ¿De qué trata el símil y la comparación? Es una comparación entre uno y otro tema, mientras que en el contraste es todo lo contrario. Sí. Les explico un poquito más, ¿ya? Tal como sugiere su nombre. Dentro de las novelas, a veces el autor se pone a comparar cómo se me ocurre José comparado con Esteban. Quizá porque María tiene que tomar la decisión de con quién se va a casar. Se me ocurre, un ejemplo, ¿ya? Entonces, María se pone a comparar cómo son José y cómo son, ¿qué dije el otro personaje? Creo que Esteban, bueno, se me olvidó. Contraste, empieza a decir las diferencias entre ambos. Bueno, comparación, en qué se parecen José y Esteban, y contraste, en qué se diferencian. Quizás se ponen a comparar lugares. Quizás los personajes pues les tocó mudarse a otra ciudad y se ponen a comparar cómo es esta nueva ciudad comparada a la ciudad anterior en la que vivían. ¿Qué es lo que tienen de semejante y qué es lo que tienen de diferente? Ese es el contraste, ¿ya? Es otra de las formas que se utilizan dentro de las obras literarias narrativas. Todas estas formas ustedes podían utilizar en su tarea. Y finalmente, la página 96 nos termina diciendo la estructura de las composiciones literarias. Pues siempre empiezan con una introducción en la cual se presentan a los personajes, el lugar donde toma lugar la novela y cuál es el conflicto, de qué va a tratar la novela, y cuál es el problema que se va a tratar a solucionar durante el desarrollo de la novela. ¿Ya? Todo eso se presenta en la introducción. En el nudo forma parte, la mayor parte de la obra literaria. ¿Sí? El nudo es la mayor parte del libro. Se desarrolla el conflicto, el problema. Se va desarrollando la historia. La historia se hace compleja hasta llegar a un cierre. ¿Okay? Toda historia tiene que terminar. El nudo va desarrollando la historia hasta que va llegando a un final. Ocurre el desarrollo de la trama. Y el desenlace es, como sugiere su nombre, el final del libro. Se resuelve el conflicto, es el final del conflicto. ¿Cómo termina el libro? ¿En qué termina? ¿En qué terminan los personajes? ¿Ya? Esa es la estructura básica de una composición literaria. Y listo. De tarea, a ustedes les tocaba escribir su propia composición literaria narrativa. Escribir su propia historia o su propia novela. Les había pedido en al menos 8 líneas. ¿Sí? Tampoco les quería una novela, un libro entero. No,
al menos 8 líneas, ¿ya? Una introducción a la escritura de novelas, digamos así, ¿ya? Claro, no todos ustedes se van a hacer escritores de novelas, pero de todos modos, es una habilidad que les conviene, aunque sea desarrollar a un nivel muy básico e introductorio, ¿ya? Es algo que les conviene como estudiantes, saber de esto. Entonces, ese era el propósito de la tarea. ¿Quién me quiere leer su composición literaria narrativa? Qué emoción, estoy emocionado por escuchar sus novelas. Se quedaron fríos. Sí hicieron la tarea, ¿no? Sí, licenciado. Bien, ¿quién me quiere leer lo que escribió? Listen al tema de interés, ¿cuál podría ser, por ejemplo? Cualquier tema que te interese a ti. Cualquier tema que a ti te llame la atención. Listen, Y podía ser como una noticia también, o solo trataba de lo que es novelas. quizá un cuento. Es más un cuento o una novela. Noticia es otra cosa. Un Y cuento una intenta hacer. narración de una fábula. Fábula. Fábula también podría ser narrativo. Le puedo leer, licenciado, pero no sé si esté bien, verá. Ya, lee, por favor, María. Ya. Ya. El asno juguetón. Un asno se subió al techo de una casa y brincando allá arriba resquebrajó el techado. Corrió el dueño. Tras de él lo bajó de inmediato, castigándolo severamente con un leño, dijo entonces el asno. ¿Por qué me castiga? Si yo vi ayer al mono exactamente lo mismo y todos se reían felizmente, como si lo estuviera dando un gran espectáculo. O sea, licenciado, y yo le puse las ideas. Vas bien, María, vas bien. Sí, ¿De pronto hay como algo decir más? como decir una idea, como decir que dice que trabajas siempre para lo que te has preparado, no hagas lo que no es de tu campo. O sea, y en otras ideas que puse, puede ser este asno era muy juguetón, que no había experiencia a la que se resistiera, pero resulta que los golpes no tardaron en enseñar al asno. Desde ese día comprendió que no se debe imitar todo lo que se ve. Sí, Está bien, María, verás. Algunas observaciones. por Sí, favor. era la tarea, porque listo, tiene los elementos de una obra literaria narrativa. Tiene unos personajes, tiene una historia, algo le suceden a esos personajes. Tenemos incluso una moraleja en este caso. Las novelas no siempre tienen una moraleja, pero a veces sí las tienen. En este caso tenemos una moraleja. Entonces, listo, está bien. La única observación que sí quisiera hacer, la idea de la tarea era que escribieran algo propio, una novela propia. Ah, En tu caso, me da lo la impresión mismo. que lo bajaste del internet, porque curiosamente, un estudiante del otro paralelo me leyó exactamente el mismo cuento. Entonces, la idea era que escribieran su propia novela. Pero bueno, Ah, o sea, listo, realmente no listo. está mal, está bien, ¿ya? Alguien que me quiera leer su novela. Propia. Sí, propia. La idea era que escribieran algo propio. ¿Alguien de pronto se atrevió a escribir algo propio? Yo, Listen, no sé si Bueno, puedo Fernando, por compartir. favor, léenos. Listo, licenciado, muchas gracias. A ver, lo perdí, aquí está. Ábrete. Antigua. Perdón. Ahorita voy. Se me perdió la hoja. A ver. ¿Y ahora dónde está?
está esa hojita? Yo también. No, Hasta que lo encuentres, Fernando, voy a hacer leer a Wilmer, ¿ya? Wilmer, por favor. léenos tu novela. No, yo sí que después de la... A ver, una que me puse a escribir propia es... Le puse como título Telaraña al sol. A ver, este es un cuento de una araña un tanto tímida y algo pequeña, y como muchos insectos de su clase vivía entre los recovecos de viejos árboles. A este insecto en particular no le gustaba mucho la oscuridad, ya que siempre se paseaba bajo el tronco de un viejo árbol a esperar el día. Los cantos de aves que frecuentaban el bosque irrumpían su sueño mientras los primeros rayos de luz se abrían paso entre la espesa niebla, iluminando de a poco su escondite. A ver, con frecuencia veía que al caer la tarde, allá a lo lejos, un sol temeroso de la noche se ocultaba. Cuando la noche tiende su manto nocturno y miles de estrellas se posan en el cielo, se me va el aire. Una pequeña luz se encendía sobre su viejo árbol, posado inmóvil sobre unas cuantas ramas, y hacía una luciérnaga. A pesar de su miedo y motivado por su curiosidad, decidió investigar aquellos destellos de luz. La pequeña araña presurosa trepó su viejo tronco y mientras subía tejía una escalera con su telaraña, para así hacer más fácil su regreso. Y al llegar a la cima, algo exhausta, ató bien su escalera a una rama para que ésta no se rompiese con la brisa de la noche. Hecho eso, pudo observar que frente a ella se encontraba una hermosa luz color verde esmeralda que se mecía con el viento. Quizás si lo tomo, lo pongo sobre mi espalda, me lo podré llevar y así iluminar mi morada, pensaba la pequeña araña, mientras se acercaba a la luciérnaga. Esta, al sentir su presencia, se alejó volando. Maravillada quedó la araña al ver que a su paso dejaba una estela de luz, cual camino en medio de la noche. No muy lejos de allí se posó la luciérnaga sobre una rama y así observar al pequeño intruso. Es solo un visitante en medio de la noche y nada más, dijo. Gracias, dicen, eso es mi ensayo. Perfecto, verás, si tú lo escribiste está muy bien. Gracias, dicen, es mío. Gracias. Excelente, excelente. Entonces, utilizas mucho lo que es la descripción. Me di cuenta que te pusiste a describir el ambiente, te pusiste a describir cómo es el amanecer. Sí, esa es una de las muchas formas que se utiliza en la narración, está muy bien. Tenemos personajes, tenemos una historia. Listo, muchas gracias, Wilmer, por compartir. Y Gracias, también tu estilo de escritura, se nota que lees bastante, se nota, ¿ya? Porque escribes bien, ¿ya? Ok. Entonces, eso como también ánimo para los demás estudiantes. Para escribir bien es necesario leer mucho, ¿sí? Mientras más lean, mejor van a escribir. Fernando. A ver, dice, Lupita es una niña de 5 añitos, nieta de doña Cristina. Es muy activa e inteligente. Se preocupa porque estén bien las cosas de su abuela. Una mañana llena de sol, Lupita paseaba por la calle en su bicicleta nueva. De pronto vio a su tía Margarita que estaba llegando a su casa. De la felicidad de mirarla, dejó la bicicleta en la calle y corrió a abrazarla. Y desde allí le gritó a su abuela Cristina que por favor lo llevara su bicicleta a casa. Lupita, emocionada de verla a su tía, lo acaricia su rostro y dice, tía, qué bueno que viniste, yo te extraño mucho. Mi mamá me contó que tú vendrías, pero no sabía cuándo. Ahora estoy muy feliz de verte. Me gustaría que me cuentes cómo está tu esposo y mis primos. Hasta ahí, Liz. Muchas gracias, Fernando. Está muy bien. Tú aplicas lo que es el diálogo. Me di cuenta que Lupita, pues, conversa con su abuela, ¿no es cierto? Tenemos personajes, tenemos una historia. Perfecto. Estuvo muy bien. Listo. Eso era la tarea, ¿ya? Pero dicen, el mío le subí solo cortito, nomás no le subí todo. Tal vez cuando le presente en físico le completo porque no le subí todo. Esto le quería decir si es que... Está bien, no te preocupes. Ok. Gracias, Liz. Eso era lo que era de hacer de tarea. De tarea también era de completar la evaluación de la unidad 3.
La página 97. Hagamos esto rapidito, ¿ya? Mientras más rápido terminemos, los dejo ir rápido, ¿ya? Número 1. Encierre el literal que considere Inge, correcto. Dígame. permítame, por favor. Yo la verdad subí esta tarea y no pude cargar el trabajo de la evaluación, pero yo los tengo hecho, no pude cargar. Yo hice fin de semana mismo. Envíamelo a mi WhatsApp, ¿ya? Lo que te Ahorita, falta, la listo. evaluación. Ok. Número 1. Encierre el literal que considere correcto. La noticia es. ¿Cuál es la respuesta correcta? La, Yo le puse la la Alice. periodística de información. Es correcto. La respuesta correcta aquí es la letra A. Miren que las otras, miren que sí, clarito la noticia es diferente a la novela, diferente a una canción, diferente a un teatro. Claro, la noticia es un subgénero periodístico de información, ¿ya? Literal A. Número 2. Lea el párrafo e identifique los motivos por los cuales podían ser interrumpidas las obras de una catedral. ¿Quién quiere leerme todito este párrafo? Yo le ayudo, licenciado. Muchas María gracias. Sandra. Ya. En la edificación de cada catedral participaron innumerables personas. Es necesario recordar que 100 años es un periodo muy corto en comparación con lo que se tardó en completar algunas de ellas. En numerosas ocasiones las obras eran interrumpidas por falta de dinero, por la muerte del arquitecto o del obispo que había encargado el proyecto, o por alguna epidemia que causaba estragos entre la mano de obra. Tras un largo paréntesis, volvía a ser retomadas, muchas veces por los hijos y los nietos de los primeros constructores. Se dieron verdaderas dinastías de arquitectos. Muchas gracias, María. Marinela Terzi es la autora. Apoteosis del gótico europeo es el nombre del libro. EdSM, esta quizás es la editorial, la editora. Miren que está citando, ¿no? Está clarito dándole el crédito al autor original de esto. ¿Okay? Bien. Entonces, la pregunta es que identifiquemos los motivos por los cuales se podían interrumpir la construcción de una catedral, ¿ya? Veamos, número 1, porque las obras eran retomadas muchas veces por los hijos y los nietos. ¿Qué opinan del número 1? No, Liz. No. No eres, no. No. Alice. No, Estoy de acuerdo. Entonces, para darnos cuenta que no es la número 1, pues tenemos que entender bien la pregunta. Los motivos, las causas por las cuales se interrumpían construcciones de catedrales. Esto es más bien una consecuencia, ya no es una causa. No es que porque los hijos y los nietos tomaban el trabajo es que se interrumpía la construcción, sino más bien porque se interrumpía la construcción es que les tocaba a los hijos y los nietos muchos años después retomar la construcción. Era más bien, esta es una consecuencia del hecho de que la construcción se interrumpía. Es una consecuencia, no es una causa. Por eso la número 1 no lo es. Número 2, ¿qué opinan de la número 2? Por el tiempo tan corto que tenían para entregar la obra, ¿qué opinan? No, Alice. No. Tampoco. Porque de hecho el texto dice todo lo contrario. Dice que algunas catedrales tomaban hasta más de 100 años para construirse. Es todo lo contrario de lo que sugiere la número 2. Entonces por eso podemos eliminar la 2. Tampoco es. Número 3, ¿qué opinan? Por la falta de dinero. Sí, licenciado. Sí, ese es. Correcto. sí, ahí va uno. Esta sí, esta es una de las causas por las cuales se podía interrumpir la construcción de una catedral, por la falta de dinero. Y número 4, por la muerte del arquitecto, el obispo o el encargado del proyecto. ¿Qué opinan? Sí, eso Licenciado. también También. es. La 3 y la 4. La D. También. Entonces, la 3 y la 4 son causas por las causas, motivos por los cuales se podía interrumpir la construcción de una obra. 3 y 4, por lo tanto, la respuesta era literal D. ¿Están todos de acuerdo? La Sí, D. licenciado. Sí, listo. Muy bien. Era la número 3. Encierre el literal que considere correcto. ¿Cuáles son los referentes para analizar una obra literaria? La A, licenciado. Referente geográfico, histórico y cultural. ¿Están todos de acuerdo?
Sí. Sí. Sí, listo. Es correcto. Esto lo vimos en la página 91. Esto lo vimos recién. ¿Sí? Nos hablaba acerca de los contextos o los referentes que todas las obras literarias narrativas, todas las novelas tienen. ¿Sí? Todas las novelas tienen su contexto geográfico, dónde sucede esa historia o dónde se escribió el libro. Toda novela tiene su referente histórico. ¿Cuál es el contexto histórico que toma lugar la novela? ¿En qué año sucedió este evento? Y toda novela tiene su contexto cultural. ¿Cuáles son las tradiciones y las costumbres de los personajes que aparecen en la novela? ¿Okay? Listo, son los 3 referentes que toda novela tiene. ¿De acuerdo? Número 4. Encierre el literal que considere correcto. Las características de la noticia son: Interés general, actualidad, veracidad, objetividad y brevedad. Es la D. Está en la página 72 de las características de las noticias. ¿Están todos de acuerdo que es la D? Es la D. Sí. Sí. Es Son los correcto, pasos ¿ya? a seguir. Solo tenían que revisar las características de la noticia, ¿sí? Ese tema lo vimos en la página 72. Ahí clarito dice: interés general, actualidad, veracidad, objetividad, brevedad, y creo que había una más que era claridad, creo. Claridad. Sí, Sí, ¿no licenciado. es cierto? Claridad, Sí. ok. Entonces, la A no era porque aquí nos aparece calidad, y esa no era una de las características de la noticia. La B tampoco es porque nos aparece trascendencia. Tampoco es una de las características de la noticia. Nos aparece la C que dice excelencia, que tampoco es una de las características de la noticia. Las únicas características de la noticia son interés general, actualidad, veracidad, objetividad, brevedad y claridad. Bien, número 5. Reconozca la oración simple. Por favor, no se desconecten todavía, que hay una tarea que les voy a explicar. Terminamos rápido para que se puedan desconectar. ¿Cuál es la respuesta de las 5? La B. ¿Están todos de acuerdo? ¿La B? La C. La Y C. la C la hice. ¿La C y la B? Porque se decía que solo tenía que tener un verbo, creo. Sí. Entonces tenían que, claro, les tocaba recordar lo que era la oración simple. En la página 77. Ya en la página 77 les decía lo que era una oración simple. Si ustedes revisaban, les decía, la oración simple es aquella que tiene un solo verbo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la respuesta correcta es la C. ¿Okay? La respuesta correcta era la C. La A no, porque dice iremos, verbo 1, pero mira, aquí tenemos una conjunción adversativa. Ya con eso nos damos cuenta que es una oración compuesta, ¿ya? Al tener una conjunción. Y el segundo verbo comienza, tenía 2 verbos. Entonces la A no era simple, era compuesta. La B, Amor, que le dije que vendría al anochecer, coma, sin embargo, esta es otra conjunción adversativa. Esta también es una oración compuesta. Tiene de verbo dije, vendría, pude llegar. Tiene un montón de verbos esto, ¿ya? Entonces también era una oración compuesta. Literal C, los mejores médicos asistirán, verbo 1, al Congreso de Medicina en Brasil. Es la única simple, es la única que tiene un solo verbo. Y no tiene ninguna conjunción. Literal D, caminamos, verbo 1, en el parque y esta es una conjunción copulativa. Todo esto lo pueden recordar al leer la página 77. Esta es una conjunción copulativa. Sirve para unir ideas. Caminamos y fuimos, 2 verbos. Es una oración compuesta. La única simple era literal C. Y número 6. Encierre el literal que considere correcto. ¿Qué es la narración? La A, la B, la C y la D, toditas son casi iguales. Solo cambia una palabra. La A dice que es el expositor. La B. La B. La B.
La B, licenciada. Es correcto. La respuesta correcta en esta es el literal B. Dice, es una forma de expresión en la que un narrador cuenta los acontecimientos vividos por unos personajes. Esa es la narración. Este tema que hemos tratado durante todita esta unidad, ¿ya? ¿Qué es la narración? Ya saben. Tenemos un narrador que va contando los acontecimientos, algo que le sucede a unos personajes. Listo. Esa es la narración. Y listo, es lo que tenía que presentar de tarea. ¿Cómo les fue con la tarea? Con la evaluación. Súper bien. Sencillo, ¿no? Era sencillo, era puro de... Si de repente no se acordaban de algo, era puro de revisar lo que ya habían leído. Revisar Ajá. las clases anteriores. Era puro de revisar las clases anteriores. Encontrar la respuesta de quizá algunas cosas que quizás se olvidaron, ¿ya? Ok. Ya para que se puedan desconectar, voy a explicarles brevemente cuál es la tarea para el próximo miércoles. Estoy proyectando mi Edmodo. Bueno, esta es la tarea para el día viernes, ¿ya? Por favor, no se olvidarán de hacer esta tarea para el día viernes. Era sobre la literatura de la antigua China, ¿sí? Que les tocaba investigar. Les tocaba investigar quizá un fragmento, un pedacito de alguna obra literaria de la China antigua y decir su influencia sobre el mundo en el que vivimos. Les tocaba también investigar el contexto histórico de la antigua China. Les iba a aparecer un montón de información, ¿sí? No quiero que me escriban todito. Un párrafo es suficiente en el que me explican el contexto histórico de la antigua China. Y también les tocaba investigar quién era Confucio. También de esto les va a aparecer un montón. No me escriban un montón, escríbanme un solo párrafo. Lo más importante, quién era Confucio y qué es lo que él predicaba. ¿Cuál era su pensamiento? Explique por qué su doctrina o su enseñanza influyó en la cultura china. En un párrafo, ya es suficiente. Esta tarea es para el día viernes. Es un poquito larga, toca investigar bastante. Por favor, espero que ya la estén haciendo. Y la tarea para el próximo... Dígame. Denos un poco más de tiempo. Hasta el sábado, por lo menos, o algo así. El día de mañana que tienen hora de refuerzo conmigo, aprovechen esa hora para hacer, ¿ya? Ojo que esta tarea se los mandé con una semana ya. ¿Sí? De viernes a viernes se los mandé, ¿ya? Sí, listo. Entonces, por favor, hasta el día viernes aprovechen aunque sea la hora de refuerzo de mañana. Bueno, y tarea 23, esta es para el próximo miércoles, ¿ya? Páginas 101 a 103, voy a abrir el PDF. Entonces, como siempre, deben leer para el próximo miércoles las páginas 101, leer todita la página 102, y parte de la tarea ya aparece aquí en la página 102. Dice, número 1, identifique las épocas a las que pertenecen los diferentes fragmentos presentados en esta página. En esta página tenemos 3 fragmentos. Fragmentos de obras literarias antiguas, ¿ya? Tenemos un fragmento de la obra Medea, tenemos otro fragmento de Goteras y otro fragmento que se llama El sueño de una noche de verano. La primera parte de la tarea es que les toca identificar en qué época fueron escritas cada una de estas. Quizá les toque hacer un poquito de investigación, ¿ya? Si lo investigan, quizás se va a complicar mucho. Yo les doy una recomendación, solamente es cuestión de que lo deduzcan. ¿Sí? Analícenlo. Es más, les va a ir más fácil si lo analizan, ¿ya? Número 2. Encuentren diferencias y semejanzas entre los 3 fragmentos. Entonces, claro, les va a tocar leer todito y tienen que encontrar qué tienen de común, qué es lo que tienen de diferente. Es clarito. Al momento de que lo lean, se van a dar clarito qué es lo que tienen de común y qué es lo que tienen de diferente. Y número 3, investiguen nuevos fragmentos de obras de teatro de otra, al menos un fragmento más, ¿ya? Les pido un solo fragmento más. De una obra de teatro de otras culturas, ¿sí? Parecido a como se presentaron estos fragmentos de tarea, igual van a presentar otro fragmento de una obra literaria del género dramático, ¿ya? Algo de teatro, de alguna otra cultura, ¿ya?
y expliquen la relación del contenido con el contexto histórico en el que fue escrito ese teatro. Esta tarea es para el día próximo miércoles. Como pueden ver, igual es un poquito bastante. Toca hacer bastante en lengua y literatura, porque pues la materia da para eso, la materia da para... Toca dedicarse bastante, ¿sí? Pensar mucho y hacer pensar. Sí, la materia da para eso, ¿ya? Y también la página 103. Terminan de leer todito esto y para el día miércoles también es lo que está en la página 103. Describa la relación que existe entre literatura y la historia. Les recomiendo, no lo investiguen, nada más dedúzcanlo, ¿ya? Después de leer tanto ya van a saber cuál es la relación que existe, ¿sí? Entonces, nada más analícenlo y escríbanlo. Y número 2, explique por qué la literatura es un aporte al desarrollo histórico de la humanidad. Igual, ya a estas alturas lo pueden deducir, ¿ok? Escriban un poquito de cada pregunta. Y listo. Esta tarea es para el próximo miércoles. Dedíquense. Tranquilos que ya mismo van a tener unas vacaciones de unos 15 días, entonces estamos ya a mitad del año, ¿ok? Ha pasado ya mucho tiempo, no se desanimen, síganse esforzando, ya van la mitad del camino. Isabel, ¿tienes una pregunta? Sí, Licen, yo tengo una curiosidad desde hace tiempos. ¿Por qué solo con usted en la materia de inglés y de lengua nos da tiempo a subir las tareas de hasta las mínimo 6:59? Y no como en las otras materias que le programan hasta las 11, medianoche. Esa es mi pregunta. ¿Me estás pidiendo que te dé las tareas hasta la medianoche? Sí, dicen, lo que pasa que no es por nada, no sé si solo soy yo, pero por lo que nosotros trabajamos nos recargamos de algunas cosas, entonces hay veces que sí bueno, yo de mi parte sí me atraso en sus materias de subir las tareas. No habrá manera que nos ayude. Por favor. Bueno, de pronto, ¿no? Tengo una pregunta. ¿Los demás licenciados les dan una semana entera? También. Sí. ¿Sí? Y Sí, les dan, pero es digamos, una sola tarea. hoy es miércoles. Si les mandaron una tarea hoy miércoles, ¿les dan hasta el próximo miércoles medianoche? Sí, Licen, pero solo es una tarea. Una tarea semanal nos dan, Una por licenciado. semana. Ah, yo soy el único profe que les manda 2 tareas por semana. Sí. Sí, dicen. Nos mata. Pero sí está bien. No, pero está bien. O sea, licenciado, sí está bien. En algunas materias desde ratito nos hacen hacer actividad en clase o así alguna cosa, entonces ya no nos mandan de ver. Pero igual cuando nos mandan de ver nos ponen hasta máximo hasta las 11:59 de la noche para presentar. Pero de las otras materias también nos toca pasar como quiera, como de ciencias naturales nos toca pasar materia o algo. Pero Y ya, solo es una. o sea, de mi parte, licenciado, o sea, yo sí no tengo ningún problema. Aunque me quede hasta la medianoche haciendo el deber y todo, esforzándonos. Wilmer, tienes la palabra. Claro, es verdad, nos esforzamos como el cuento que le acabo de decir y no es copiado ni sacado de tal vez de algún, no es ninguna copia, es mío propio inventado y todo. Yo lo que le decía es de lo de antes, es que como en la otra ocasión les dio a los compañeros una semana más, ¿se acuerda? Sí, porque la clase... A eso me refería. A eso me refería, no a nada más. Gracias. Bueno, me parece interesante lo que me piden. Licenciado, no sé a qué se refería el compañero Wilmer Farinango, de lo de la copia, creo que de lo que usted me dijo que yo había copiado en el internet. Yo porque no entendía el deber, licenciado, pero con todo yo igual lo voy a hacer. Y que sea un poquito. No creo que lo decía por ti. Por favor. Tranquila, María. Que no te voy a poner mala nota, tranquila, ¿ya?
Yo también hice de una fábula. Mayra, tienes la palabra. Sí, Lisa, yo también, no sé, tal vez concuerde con algún compañero, pero en lo personal a veces me gustaría que primero veamos la clase para luego hacer el deber, porque yo también sí me he confundido algunos de los deberes y después de que ya tenemos la clase, por ejemplo, ya me queda claro. Mejor. También, Entonces, ahí es como que mucho mejor para poder hacer los deberes bien hechos. Sí, entiendo ese argumento, está bien. Verán, antes de llegar a una conclusión, primero sí les quiero explicar el motivo de mi metodología. Siempre les mando a leer y hacerla y aplicarse a su propio aprendizaje antes de recibir, digamos, el refuerzo conmigo. ¿Ya? El motivo por el que yo hago es porque eso, al ustedes aplicarse en su propio aprendizaje, aprenden mejor. Es por eso, ¿ya? Yo les podría dar la clase antes de que ustedes lo lean, pero es más, digamos, es más fructífero, tal vez, es más fructífero para ustedes si es que ustedes leen el tema, lo leen todito, lo leen bien. Sí, leer implica que tienen que entender. Lo leen y después reciben la clase de refuerzo conmigo. Es más beneficioso para su aprendizaje. Lo retienen más tiempo. Lo retienen mejor. Si es que ustedes primero lo leen y después reciben la clase conmigo. Entonces, ese es el motivo, ya. Nomás quería presentarles eso. Ese es el motivo por el cual uso la metodología que uso. Respecto a darles hasta la medianoche para que presenten la tarea, verán, yo puedo hacer eso. Siempre y cuando ustedes se comprometan, porque lo que yo no quisiera es que, como tienen una semana para hacer la tarea y ya van a recibir la clase de ese tema, justo el mismo día que les toca presentar la tarea, yo no quisiera que no vengan leyendo el tema. ¿Ok? La idea de mi metodología es que vengan leyendo todito, vengan ya haciendo la tarea, vengan ya, porque al tener que hacer la tarea, pues casi que les obliga a tener que leer. ¿Ya? Y si es que ustedes tienen, aunque sea 2 horitas, para hacer la tarea justo antes de la medianoche, después de que recibieron la clase conmigo, puede ser que algunos se hagan perezosos y no lean el tema. Eso es lo que a mí no me gustaría. ¿Ya? Entonces, si quieren, verán, eso es lo que yo les propongo. Yo les puedo mandar las tareas hasta la medianoche. Pero si yo veo que por ese motivo ustedes se ponen perezosos y dejan de leer el tema, voy a regresar a darles hasta las 6 de la tarde para que presenten la tarea. El motivo era para obligarles a que lo lean. Ese es el motivo por el cual les mando hasta las 6 de la tarde. ¿Les parece bien esa propuesta? No. Sí. Sí, Lisa, porque pese a todo, sí. Algunos no, sí. De ahí si nos portamos ociosos, de ahí si nos dice, lo regresan que nomás. pasa es que aquí hay una cosa, que pese a todo que toca hacer el deber, si nos toca leerlo, o sea, nos toca leerlo para resolver los deberes. No es que solo escuchando sus clases nosotros lo cogemos y lo copiamos. Toca analizarlo igual, de todas maneras toca analizar eso. Es en mi criterio, ¿no? No es que solo escuchando lo que usted ahorita habla lo estoy realizando. Toca leer todo para hacer. Exacto, Bueno, exacto, sí, es verdad. Para hacer las tareas toca leer todo, más que lo que solo recibir clase. Lo que yo diría en el concepto que usted dice, perezoso sería si ya, pese a que nos da ese tiempo, no lo realizáramos, ahí sí vuelva a la metodología de las... Exacto. Eso es exactamente lo que me refiero. Wilmer, ¿querías decir algo?
Sí, de hecho, quizá a mí se me haga complicado es porque el hecho de esto, de esta materia, se trata de no copiar, se trata de las reflexiones propias, se trata de hacer por propia cuenta, de no copiar de esas cosas. Por eso creo que se me complica, porque trato debido a mi, bueno, eso ya se me hizo bolas. Bueno, idealmente, como dices, y sí, idealmente, pues escriben cada uno lo que se le inspira, idealmente, pero yo también entiendo que eso no es fácil, ¿ya? Entonces sí es más fácil investigar en internet, lo cual no les niego que lo investiguen en internet. Muchas veces toca investigar en internet. Idealmente, solo van a usar el internet para investigar, pero en sí la tarea es escrita por ustedes, idealmente, pero tampoco me hago problema, ¿sí? Tampoco me hago problema por agarrar algo del internet. Al menos hizo la tarea, al menos se dio el tiempo por investigar. Entonces, Luis, ¿ibas a decir algo? ¿No? Entonces, quedemos en eso. Ya es bastante tarde, ya les quiero mandar a dormir. Les voy a seguir mandando las tareas hasta la medianoche. Pero si yo veo que por motivo de eso dejan de leer los temas, voy a regresar a darles hasta las 6 de la tarde. ¿Les parece bien? Sí, Licen. ¿Ok? Entonces, muchas gracias por su atención. Eso es todo de mi parte por esta noche. Tengan una buena noche. Igualmente, licenciado. Una buena. Gracias, Buenas noches. licenciado. Hasta mañana. Gracias, licenciado. Buenas Hasta noches. mañana. Pasen bien. Buenas noches. Hasta mañana, Licen. Hasta mañana.